Dice en Génesis capítulo 3 y versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo y has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y al hombre dijo a la mujer, el 16. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Gloria a Dios. Amén. Hoy este mensaje lo queremos llevar bajo el título: ¿qué voz estás obedeciendo? ¿Qué voz? ¿A qué voz estás obedeciendo? Si miramos acá, pastor, aquí está algo tremendo, algo sucediendo. Dios en Génesis capítulo 2, versículo 16 le dice al hombre, porque Dios creó al hombre a imagen y semejanza, y antes de crear a la mujer, le dijo al hombre: de todo fruto, de todo árbol que hay en el huerto podréis comer, pero del árbol de la ciencia y del bien no puedes comer, porque el día que ciertamente de él comieses, ciertamente morirás. Ya después Dios creó a la mujer, sacó la costilla del hombre, hizo la mujer, y a imagen y semejanza nos hizo el Señor. Pero algo está sucediendo aquí en el versículo 8, y es que ya después que Satanás fue expulsado del reino de los cielos, y Satanás utiliza la serpiente. Y quiero hacer énfasis en algo, pastor, porque la serpiente es un animal normal. Dice la Biblia que era el animal más astuto, pero esto no quiere decir que la serpiente hablaba y que tenía raciocinio y que tenía manera de pensar o era igual a nosotros. No, era una serpiente, es un animal normal. Pero Satanás la usó para engañar, para seducir, engañar a la mujer, a Eva. Y Eva se dejó engañar. Pastor, es como cuando la burra le habló a Balaam. Él siguió siendo animal, simplemente que fue utilizado para esa obra. ¿Sí? Lo mismo aquí sucedió con la serpiente. Por eso más abajo le dice que será maldita sobre todos los animales. Así es, entonces era un animal normal, pero Satanás utilizó a la serpiente. Utilizó a la serpiente para engañar a la mujer, para engañar a Eva. Pero algo tremendo, y es a donde yo hoy, pastor, nos vamos a enfocar, y es a lo que usted que me está escuchando, ¿qué voz es la que está escuchando? Antes de todo esto, antes de que aconteciese toda esta historia, Dios fue claro con Adán, le dijo: coma de todo árbol que hay, pero del árbol de la ciencia y el bien no comeréis. Y lo más tremendo, pastor, es que los tenía viviendo en el huerto del Edén. Es decir, los tenía viviendo sabroso, cómodo, y como reyes, como príncipes, que no trabajaban. Y además, pastor, había una característica allí, y es que
en la manera en que Adán se comunicaba con Dios. O sea, todo el privilegio lo tenía. Además de eso, todo el poder lo tenía. ¿Sí? Entonces, vemos que, como usted decía, otra de las cosas para resaltar aquí es que el árbol del mal y del bien, Dios no le dijo, no, está por allá en aquella orilla, o está por allí. No, sino que estaba en medio. Ese es un punto de partida que hay aquí. Sino que el árbol estaba en el medio del huerto. O sea, que estaba en todo el centro. Y este punto es importante porque viéndolo de esta manera nos sucede a nosotros, ¿cierto? Como le sucedió a Adán. Dejó perder los privilegios que tenía. Así es. Entonces ya dice en el versículo 8, dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, mire esto, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba como desnudo y me escondí. Primero Dios le habló al hombre, Dios le habló a Adán, le dijo, no comas del árbol de la ciencia y del bien, obedece mi palabra y tendrás todos los privilegios, vivirás bien, vivirás bendecido, vivirás sin esclavitud, serás un hombre y una mujer de bendición, lo tendrán todo, tendrán mi cobertura especial. Pero desafortunadamente aquí pasó algo tremendo y es lo que hoy también está sucediendo. Mire, Satanás utilizó a la serpiente. Es decir, Satanás puede utilizar a cualquier persona y puede utilizar a cualquier animal para seducir, para engañar, para romper el plan original que tiene Dios con el hombre. Y la mujer se dejó seducir, se dejó engañar y comió. Pero lo más tremendo es que la mujer fue y le llevó el fruto a Adán, y Adán ni siquiera se inmutó, ni siquiera preguntó, ¿qué es eso? ¿Por qué comiste? ¿Quién te lo dio? ¿Quién te lo permitió? Si Dios no nos dio permiso. Entonces yo me hago la pregunta, ahí se pierde eso como la autoridad, se pierde la autoridad, porque la Biblia es clara y enseña que el hombre es la cabeza visible del hogar, y que la mujer debe estar sujeta a su marido. Ahora, si el hombre está sujeto a Cristo, pero aquí sucedió algo, pastor, y es lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día no nos pellizcamos, como que no nos preguntamos, hombre, ¿por qué tenés esa actitud? Y nos dejamos arrastrar. Así es, pastor. Hay algo cuando usted hablaba el propósito de Dios, y es que es cierto. No hay una persona que haya nacido en el cual Dios no tenga un propósito con él. La Biblia nos enseña en Corintios de que aún desde antes de la fundación del mundo ya tenía propósito con nosotros. O sea que nosotros nacemos y no nacemos sueltos. O sea, vamos al mundo y como si no tuviéramos un propósito, algo que hacer en esta vida. Desde que nosotros nacemos, ya Dios nos ha designado una responsabilidad a cada uno. Ha designado un propósito a cada uno y le ha dado unos privilegios a cada uno. Inclusive desde antes de nacer, dice la Biblia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que rescatar. Tenemos que rescatar. Y vemos aquí la pérdida que hubo, ¿cierto? Vemos la pérdida que hubo supremamente, fue estruendosa esta pérdida. En la Biblia lo llamamos la caída, ¿cierto? La caída. Estruendosa fue esta caída. ¿Por qué razón? Porque hasta hoy, en esta generación, y aún las que van a seguir, van a estar bajo esta caída. Van a estar bajo esta caída. Pero en el cual saldrán de allí todos aquellos que reciban la promesa, ¿cierto? Dice en Romanos que vino Cristo a eso, ¿cierto? Vino Cristo a eso, ¿a qué? Vino a sanar esta caída, vino a restaurar esta caída. Más abajo lo dicen en los últimos pasajes, cuando nos da la promesa del pastor. Amén. Y
Y algo el versículo 12 dice, mire el versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que andabas o que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé y no comiese? Ahora yo hago una pregunta, pastor. ¿No sabía Dios que ya ellos habían desobedecido? Ya Dios sabía. Dios conoce y escudriña la mente, los corazones, y Dios sabe todo. Ahora, él estaba mirando a ver cuál era la respuesta del hombre. Porque a él le preguntó primero al hombre, no le preguntó a la mujer, le preguntó al hombre, al cabeza, al que él le dijo, no comerás del árbol, no comerás, porque Dios no le dijo a la mujer. Hay que ser claro, Dios le dijo fue al hombre, porque primero creó al hombre, y en Génesis capítulo 2, versículo 16, le dijo primero al hombre, y después que le dio la orden al hombre, lo hizo caer en sueño, y así creó a la mujer. Ahora, ¿qué le enseñó el hombre a la mujer? ¿Cómo la instruyó? ¿Cómo la corrigió? ¿Cómo la exhortó? ¿Estaba pendiente de ella? ¿No estaba pendiente de ella? ¿Qué hacía? ¿Por qué la descuidó? ¿Por qué la dejó sola? ¿Por qué no le preguntó qué comiste? ¿Por qué no le dijo, oye, ¿por qué comiste esto si Dios dijo, no comerás? Hoy mucha gente, y quiero tomar este puntico, que mucha gente conoce la palabra, mucha gente conoce las escrituras y permite que en su casa habite el pecado. Permite que los hijos hagan lo que les dé la gana. Permite aún que el pecado reine en la casa. Yo no estoy diciendo que usted que conoce la palabra ahora coja y eche a todo mundo que no es cristiano. Pero si usted marque la diferencia. Marque la diferencia porque usted conoce a Cristo, porque usted conoce la palabra. No es justo que la luz esté escondida y reine la tiniebla. La palabra dice, ¿de qué me sirve tener una lámpara y meterla debajo de un almud? No, la lámpara hay que colocarla en el candelabro, para que alumbre, para que ilumine toda la casa, para que ilumine todo el sector, todo el lugar. La luz se tiene que ver, la palabra se tiene que predicar, la palabra se tiene que demostrar. Ahora, yo soy cristiano, en mi casa hay 10, 15 que no son cristianos. Bueno, yo tengo que empezar a dar testimonio, yo tengo que empezar a demostrar que verdaderamente he cambiado, que soy una persona nueva, que soy una criatura nueva, que soy un hombre o una mujer diferente, que los demás vean en mí y digan, wow, verdaderamente sirve seguir a Cristo, verdaderamente yo quiero cambiar mi vida como lo hizo esa persona. Pero ¿qué sucede hoy? Mire lo que sucedió aquí, pastor. El hombre ni siquiera, ahora yo me pregunto, ¿por qué no instruyó a la mujer? ¿Por qué no la regañó? ¿Por qué no dijo, hombre, por qué comiste esto? Sino que él simplemente comió. Y mire, comió. Así es. Me llama la atención la pregunta, pastor, y dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Cierto? ¿Y de quién te enseñó? Sí. O sea, cuando Dios le pregunta eso, era porque lo que usted está diciendo, ya él sabía algo. Ya ese, uno de los privilegios maravillosos que tenía Adán, pastor, era eso. De que Dios hablaba con él y le instruía directamente, sin ningún obstáculo. O sea, directamente, así como llegó aquí el huerto, llamándolo. O sea, llegó buscándolo. Y es lo que está sucediendo hoy, y es lo que hablábamos en el sábado, ¿cierto? De que una de las preocupaciones de Dios más grande que ha tenido y la lucha más poderosa que tiene todavía es con nosotros los seres humanos. Es con nosotros los seres humanos. Y aquí lo vemos que tanta instrucción que Dios le dio, y en el momento que debía de aplicar lo que había aprendido, no lo aplicó. Y mire lo que sucedió más allá. Y también, ¿quién te enseñó? O sea, si apenas estaban los dos, ¿cierto? Sí. Apenas estaban los dos. Él le preguntó, bueno, no hay nadie más. Yo te enseñé, güey, a ti. ¿Quién vino? De otro lado. De otro lado. Sí, porque yo antes no había venido. ¿Y quién vino a enseñarte esto? Mire lo fácil que fue de Eva recoger esa enseñanza que venía de afuera, de otro medio, que yo considero que Eva lo sabía, que Eva sabía que no era de Dios. Correctamente lo sabía, porque ella le pregunta, no, Dios me dijo.
¿cierto? En los primeros versículos. Ujú. Ella dijo, Dios nos dijo que de ese árbol no. Entonces, vemos que ella luego accede, ¿cierto? Accede por una promesa falsa que le dio ese que vino de afuera. O sea, le importó menos las voces contrarias. Por eso hoy el título de este mensaje, ¿qué voz estás escuchando? Así es, pastor. Entonces, vemos esa voz, esa enseñanza que vino de afuera, ¿cierto? Y que Eva, otra de las cosas es que Eva reconoció esa voz y sabía que no era de Dios. Pero mire que accedió a lo que le dijo esa voz. Y es allí donde nosotros tenemos que contrariar con esas voces que nos vienen, y es como nosotros con la familia. Los hijos lo menos que quieren escuchar es nuestra exhortación, nuestra enseñanza. Pero uno le enseña una cosa, pero viene otro de afuera enseñándole la misma cosa que uno le enseñó. Y es así, y es así, la aceptan. Pero mientras a uno le refunfuñan y le arrugan la cara y esto. Pero viene otro con lo mismo que uno le enseñó y ese sí la aceptan, ¿cierto? Es lo que está pasando hoy. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque nos hemos acostumbrado a estar queriendo estar dándole entrada a cosas que nosotros creemos que son buenas para nosotros, que no son y que no vienen de una influencia correcta. Así es, y mire, después dice el 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, aquí yo le echo la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente, y la serpiente, como no hablaba y no podía decir absolutamente nada, la serpiente no pudo decirle nada a Dios. Bueno, ¿quién me engañó? No pudo decir nada. Pero hoy quiero dar otra enseñanza importante que hay en este punto, y es lo que sucede en el versículo 14. Primero Dios le dice al hombre, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Y responde el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y después Dios va y le llama a la mujer, y ven acá, mujer. Ajá, ¿y tú qué? Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y lo más tremendo es que la serpiente no pudo defenderse. La serpiente no pudo echarle la culpa a otra persona porque primero no hablaba, no tenía la excusa y no tenía la capacidad que tenemos nosotros para excusarnos, para echarle la culpa al otro. Siempre sucede eso. Siempre tenemos una excusa plena. Tenemos una excusa ahí dispuesta para excusarnos, para no ser responsable. Hoy se ha perdido eso, la responsabilidad. Hoy se le pregunta al hombre, ¿por qué abandonaste el hogar? ¿A quién le echan la culpa? No, por la mujer abandoné el hogar. La mujer que abandona el hogar, ¿por qué abandonaste? No, por culpa del hombre. Nunca dicen, hombre, yo también tengo parte de esto. Yo también soy responsable de esto. Porque hoy es fácil echarle la culpa al otro y no volvernos responsables. Cuando Dios aquí le pregunta primero al hombre, no halló respuesta. Sí halló respuesta, pero no la que él quería escuchar. Y luego le pregunta también a la mujer, y también halló respuesta, pero no era la que él quería escuchar. Vemos aquí en cuanto a lo que usted ha dicho, y es que aquí vemos el reflejo de la responsabilidad de cada uno. La responsabilidad de cada uno. No solamente que la carga es de uno solo, y no solamente que la responsabilidad es de uno solo. Cada uno en su grado va a tener que responder por lo que se le ha designado. Y delante de Dios es así, exactamente igual como ocurrió así. Vamos a ser llamados cada uno. ¿Cuál es en tu responsabilidad? Que responde, ¿cierto? Respóndeme por lo que yo te di. Respóndeme a donde yo te coloqué para que respondieras por ese cargo, para que respondieras por esta actividad que tenías que hacer. Entonces, cada uno tiene que responder por lo suyo, ¿cierto? La mujer como mujer, el hombre como hombre, los hijos como hijos, y nosotros todos juntos como hombres responder ante esta sociedad. Y mire, tercera cosa que queremos enseñar hoy. La ignorancia
no te exonera del castigo de Dios. Yo quiero que usted me escuche, usted que está allí escuchando este programa. La ignorancia y tu supuesta inocencia no te exonera del castigo de Dios. ¿Por qué digo esto? Mire lo que dice el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Por eso la serpiente tiene que mantener sacando la lengua, porque eso está dictaminado, y lo que Dios dice se cumple. Dios no es un Dios de doble ánimo. No es que Dios dice hoy algo y mañana se arrepiente y lo quita. No, lo que Dios dice se cumple. Ahora mi pregunta es, ¿qué culpa tenía la serpiente? Ninguna. Era un animal, no era razonable, no podía pensar, no hablaba. La serpiente no pudo defenderse, no pudo sacar una excusa porque era un animal. Ahora miren lo que sucede. La inocencia de la serpiente no la libró de la maldición, porque la serpiente no tenía la culpa. ¿Quién tenía la culpa? Satanás, que utilizó de mal a la serpiente. Satanás la usó a ella, usó a la serpiente. Ahora, hay personas que dicen, no, yo hice esto porque me empujaron o porque me dijeron. Yo hice esto, pero yo no sabía lo que estaba haciendo. Ay, yo hago esto otro porque no conozco la palabra. Tu inocencia, tu ignorancia no te va a librar de el castigo de Dios. Porque la palabra se ha predicado. La palabra se predica todos los días. Y tú en tu casa tienes una Biblia. Léela, escudriñala, investígala. Si tienes duda, ve a una iglesia cristiana y pregúntale al pastor. También si vas a una iglesia católica, pregúntale al sacerdote con la Biblia en la mano. ¿Por qué esto dice esto? ¿Por qué esto dice esto otro? ¿Por qué usted no nos enseña esto? La ignorancia no te va a hacer excepto del castigo de Dios, de la ira de Dios. Hay gente que dice, yo hago esto, pero yo no sabía. Ay, es que yo no necesito de Cristo, yo no necesito arrepentirme porque yo soy bueno. Yo no fumo, yo no mato, yo no robo, yo no hago sino trabajar, y del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Eso no te va a exonerar, porque es clara la palabra. Hay que reconocer a Cristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Es Cristo, es el camino, la verdad, y es el que nos lleva al Padre. No es ser bueno, no es que yo doy limosna, no es que yo le di un confitico al niño y eso me va a librar. No, es clara la palabra. Lo que me libra a mí del castigo, lo que me libra a mí de ir al infierno, es reconocer a Cristo, cambiar de vida, ser una nueva criatura, obedecer la palabra de Dios, no vivir desnudo. Y cuando yo hablo de vivir desnudo, no estoy hablando de la vestidura que se puede ver y que te colocas en tu cuerpo. Estoy hablando de una desnudez espiritual. Todo aquel que vive desnudo espiritualmente vive con miedo, vive con temor, vive con angustia, vive con desespero, porque cuando tú tienes la conexión directa con Dios, eres un hombre seguro, eres una mujer segura, eres un hombre confiado, una mujer confiada, porque tienes la protección divina de parte de Dios. Pero cuando esa conexión entre Dios y el hombre se rompe, viene el temor, viene la angustia, viene el desespero. Por eso hoy vemos hombres y mujeres que viven haciendo cosas por desespero, por angustia, y después le echan la culpa ¿a quién? Al otro. ¿Le echan la culpa a quién? Aún a esta sociedad. Hoy vemos una sociedad que le echa la culpa al presidente. Hoy vemos una sociedad que le echa la culpa al alcalde. Hoy vemos una sociedad que le echa la culpa al Senado. Pero yo hago mi pregunta: ¿qué está haciendo cada uno
de nosotros para cambiar este país. Conocemos a Cristo, somos justos, vivimos la verdad. Tu inocencia, tu ignorancia no te va a exonerar del castigo de Dios. Dios me les bendiga grandemente y que tengan una semana llena de bendiciones. Hasta el próximo programa.